Muy bien, bueno, los invitamos a tomar asiento y les agradecemos por la espera estos breves minutos. Vamos entonces a dar inicio a la actividad de esta tarde. Mi nombre es Matías Ilivitsky y en tanto Managing Director del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre, centro de investigación de esta universidad, la Universidad del SEMA, les doy una calurosa bienvenida y les agradecemos por estar presente para este seminario dentro del seminario para una sociedad abierta que estamos realizando en conjunto con la organización CESCOS, el Center for the Study of Contemporary Open Societies, y aquí está obviamente su director y fundador Pedro Isern, quien es uno de los expositores de esta tarde. Junto a Pedro se encuentra también el señor Ope Pasquet, quien es el presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Y por supuesto también tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio, quien tiene la difícil tarea de tratar de justificar a la República Argentina y su performance frente a la performance de la República Oriental del Uruguay. Así que muy buena suerte, Ricardo, desde jugar de local. Y estamos entonces muy contentos de tenerlos a ustedes aquí esta tarde. Los escuchamos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor para CESCOS estar aquí organizando este seminario junto con la Universidad del SEMA y junto a Demo Almlat, que es un grupo, una ONG basada en Argentina que trabaja mucho en la cuestión electoral, que ha desarrollado procesos de observatorios a lo largo y ancho de las Américas, está en Colombia, en otros espacios geográficos, allí se encuentra también la señora que se llama Constanza Massina, así que es un especial agradecimiento de la Universidad del SEMA al rector, Carlos Zablowski, a Matías Ilivitsky, que impulsa el fenomenal Center Friedman Hayek, el ámbito excepcional de estudio basado en parte en la idea del Hoover Institution en la Universidad de Stanford, va a tener tan buen desempeño aquí en SEMA y en Argentina, así que es un gran honor para CESCOS, este centro de estudios que defiende las ideas de la democracia liberal, de la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la apertura, basado en Montevideo, en Uruguay. Tenemos una perspectiva regional que estamos desarrollando un programa sobre hacking disinformation, que puedan seguir en nuestra página web cescos.org. Tocamos mucho también el tema de la posible transición a la democracia en Cuba. Tenemos un newsletter sobre qué pasa en los Estados Unidos, así que los invitamos a que sigan nuestras tareas. Con relación a la cuestión uruguaya, la posibilidad de estar en este panel con dos grandes expositores, la trayectoria del diputado Ope Pasquet y la trayectoria del diputado Ricardo López Murphy para pensar las luces y las sombras de la experiencia uruguaya. Las luces y sombras yo creo que es bien pertinente porque hay en la experiencia contemporánea uruguaya, la experiencia reciente uruguaya, comodidades e incomodidades, ¿no? Está la comodidad hoy muy uruguaya de pensarse en perspectiva comparada con la región y ver instituciones fuertes, un país desde lo institucional desarrollado, ¿no? Tiempo atrás, cuando se acercaban las elecciones presidenciales en 2019, ganadas por el líder blanco Luis Lacalle Pou, hicimos un seminario en el Wilson Center allí en Washington y había una constante admiración sobre la experiencia uruguaya, ¿no? Como que casi todo estaba hecho, estaba allí, ¿no? Y eso es cierto desde el aspecto institucional, pero uno puede dar vuelta a la pregunta, y es necesario dar vuelta a la pregunta, y entonces cuestionarse cómo es que un país pequeño, con instituciones fuertes, con una sociedad cohesionada, sin problemas ni religiosos, ni geográficos, ni étnicos, de ningún tipo, está en un punto tan lejos de ser Nueva Zelanda, ¿no? En definitiva, la verdadera pregunta uruguaya
creo yo, creemos en SESCOS, y es una discusión creciente en Uruguay, es por qué, habiéndose dado determinadas características, está Uruguay, yo lo hablo como rioplatense, todavía tan lejos del desarrollo. Y ahí hay un punto para tener presente, ¿no? La comparación uruguaya no es con Argentina, obviamente no somos con Venezuela y con otros procesos institucionales, socioeconómicos que se está hablando en las Américas, sino debiese ser con el famoso tercio inferior de los países desarrollados, es decir, uno tiene que mirar y pensar por qué se está tan lejos eventualmente de Nueva Zelanda, ese país tan atractivo de comparar con Uruguay, con Argentina lo es con Australia, por qué se está tan lejos de Portugal, de España, y ni que hablar en menor medida, en tanto la comparación no es tan pertinente allí, de Australia y Canadá. En ese sentido yo quiero hacer el punto sobre la posibilidad del desarrollo, ¿no? En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Algo inédito en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, la posibilidad de alcanzar el desarrollo es reciente, es apenas en algunos lugares de la posguerra y en el mundo occidental. Así que a nosotros nos atrae tanto la posibilidad del desarrollo de algo que en realidad es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva argentina, pensar el desarrollo hoy es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque pensar el desarrollo es una sucesión de condiciones necesarias no suficientes que acontecen casi por definición en el mediano y largo plazo. Y yo hoy estaba pensando, Ricardo Ope, ¿no? En esta perspectiva comparada entre Uruguay y Argentina, sobre el largo plazo argentino. Y cuando uno piensa, ¿cuál es el largo plazo argentino? ¿No? Si yo les preguntase a ustedes, ¿y el largo plazo argentino qué son las elecciones presidenciales de octubre del año próximo en Argentina? El largo plazo. Es largo plazo, es un literal largo plazo, y entonces es imposible pensar el verdadero largo plazo y la posibilidad, la difícil, en el caso argentino la imposible, en el caso uruguayo la difícil posibilidad de alcanzar el desarrollo. Porque reitero, ¿no? esa cosa tan atractiva, donde nosotros miramos a Europa, a los Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, a Australia, a Japón y a otros muy pocos casos de países que realmente han alcanzado un mínimo común de desarrollo, en un punto está tan cerca en cuanto a espacio y tiempo, insisto. Somos los únicos seres humanos que percibimos y que tenemos la posibilidad de pensar en el desarrollo. Y en un punto está tan cerca, pero es tan difícil. Así que en el caso argentino, hoy es literalmente imposible pensar cuál es el proceso o cómo serían esos 25, 30, 25 años para alcanzar el desarrollo. Mi punto es, y por eso la perspectiva comparada, que en el caso uruguayo también no es imposible, pero es difícil. Realmente hay ahí una situación en donde uno podría pensar en la última milla. ¿Vieron? Cuando uno habla de la última milla, hace un proceso de estas conexiones tecnológicas. Evidentemente hay una última milla hacia el desarrollo que es sumamente difícil llegar, pero entonces, ante lo atractivo que supone para la experiencia uruguaya pensar la posibilidad de alcanzar el desarrollo dentro de 25 o 30 años, es necesario pensar y pensar críticamente cómo sería ese difícil, eventualmente muy dificilísimo proceso sendero. Ahí recurro a este gran libro de este gran economista del MIT, Daron Acemoglu, que habla del narrow corridor, ¿no? El desarrollo, aquellos que lo alcanzaron, lo hicieron a través de un sendero muy angosto, en donde no estaba ni por un lado el exceso de la tiranía, pero tampoco estaba por el otro lado el exceso de cierta anarquía. A mitad de camino había un lugar donde la persona se desarrollaba, se liberaba en un contexto de estado presente, pero de estado en un punto bastante mínimo o medianamente mínimo que hacía posible que esas sociedades florezcan. Y en ese sentido, mi último punto, antes de pasar a quienes ustedes han venido a escuchar, tanto a Don Ope como a don Ricardo, sería que en definitiva el narrow corridor de Acemoglu y Robinson, este sendero angosto, para pensar la tremenda dificultad, lo delicado que es ese proceso de 25 o 30 años para intentar aspirar que Uruguay dé este salto difícil pero eventualmente posible hacia el desarrollo en la economía política de la reforma uruguaya. La economía política tendría que tomar, yo que obviamente lo sabe mucho
mucho mejor que yo y que nosotros, tendría que pensar reformar ese estado vallista, ¿no? Ese estado de bienestar tan particular en la región, que en un punto ha funcionado, pero en una perspectiva en donde, sin abolirlo, es imprescindible reformarlo. Ese sería el narrow corridor, en el dificilísimo punto, pero posible. Camino uruguayo al desarrollo. En definitiva, nosotros tenemos que pensar, y vuelvo y termino aquí, ¿no? con este punto, que es bien interesante, ¿no? Cuando uno se pregunta, vieron cuando hay un acontecimiento histórico como la caída de los muros, la caída del muro en el 89, otros terribles acontecimientos históricos que uno se acuerda dónde estaba, ¿no? Yo estuve allí, ¿no? Yo estaba, cuando caía el muro, yo estaba mirando por televisión, cuando cayeron las torres, yo estaba mirando, ¿no? Eso fue desde el lado trágico. Es bastante atrayente pensar, bueno, que yo estaba allí cuando un país alcanzó el desarrollo, ¿no? Hay muy pocos, yo creo que será el 1% de los humanos en la historia, menos aún, ¿no? A lo largo de la historia creo que vivieron, el otro día vi el número de cuántos humanos vivimos a lo largo de la historia, aquellos que han tenido la posibilidad de ver en vivo y en directo el proceso hacia el desarrollo, tiene que ser menos, ¿no, Ricardo? Del 1% de los humanos de la historia. Bueno, está esa difícil pero no imposible alternativa que nos dice que eventualmente, haciendo un proceso muy delicado, un angosto, transcurriendo a través de un sendero muy angosto, podemos ser testigos de un Uruguay desarrollado dentro de 25 o 30 años. Es la única posibilidad en la región. Es difícil, pero es sumamente atractivo, ¿no? Que a lo mejor dentro de 25 años podemos decir: yo estuve allí, cuando el primer país de América Latina alcanzó ese mínimo estándar para poder ser definido como desarrollado. Yo paro aquí y le paso la palabra al diputado Ope Pasquet, quien es el presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, que es miembro del Partido Colorado, este añejo partido de los más viejos del mundo, ¿no? Y bueno, tiene una larga trayectoria política. Don Ope, muchísimas gracias, es un gran honor para la Universidad del SEMA, SESCOS y Demon AMLAT contar con usted. Buenas noches, y ante todo gracias a SESCOS y a la Universidad del SEMA por esta invitación que me permite estar hoy aquí con ustedes, y gracias a todos ustedes por su interés en escuchar los comentarios que vamos a hacer sobre las luces y sombras de la experiencia uruguaya. Yo debo decir, para ser honesto, que ya lo advierte, no soy neutral, imparcial, no soy un académico, soy un diputado del Partido Colorado, este año presidente de la Cámara de Representantes. Mi partido integra la coalición de gobierno que gobierna hoy en Uruguay. Mi visión tiene ese sesgo, están advertidos, el que avisa no traiciona. Pero bien, ya tomando la sugerencia implícita en el título, empezaré hablando por las luces de la experiencia uruguaya, que son luces, digamos, desde la perspectiva institucional, democrática. Pedro decía recién, ojalá podamos decir, yo estuve allí cuando llega el desarrollo. Bueno, yo estuve allí cuando llegó la democracia en el Uruguay, y acá también, porque estaba acá, vine expresamente a Buenos Aires aquella noche de 1983, cuando fue elegido presidente Raúl Alfonsín, con un carnet de prensa que conseguí, me colé en la sede, lo vi pasar cuando salió al balcón a saludar. Nos dejó una impresión enorme a todos los que estamos esa noche allí, que veníamos de puro fervor democrático rioplatense, y después lo tuvimos nosotros en Uruguay. Y eso fue enormemente valioso. En algún momento creímos también con Alfonsín que con la democracia se come, se cura y se educa. Después nos dimos cuenta que no alcanza con eso y que hay que hacer otras cosas además de votar y respetar el libre juego de los poderes del Estado y aplicar la Constitución. Y esa es la parte donde las luces dejan lugar a las sombras a veces, ¿no? Las cosas que faltan, más allá de lo estrictamente institucional. Pero en lo institucional hemos hecho cosas valiosas, importantes y positivas. Uruguay está viviendo ahora el lapso de vigencia constitucional no interrumpida más prolongado de su historia.
Empezamos el 1 de marzo de 1985, cuando terminó la dictadura, la fecha en que asume la presidencia de la República por primera vez Julio María Sanguinetti. Bueno, y desde entonces aquí no se ha interrumpido esa vigencia institucional. Es el plazo más largo que llevamos y ojalá no se interrumpa nunca. En nuestro siglo XIX fue un desastre, fue revoluciones, golpes de Estado, motines, revueltas, sangre derramada. ¿Se acuerdan de aquel escritor, Guillermo Hudson, anglo-argentino? Escribió una novela que se llamaba La Tierra Purpúrea, la Tierra Purpúrea por la sangre derramada. Era una revolución, una pelea detrás de la otra. Nuestro siglo XIX fue turbulento, sangriento, un desastre. A diferencia de lo que pasó acá, que a partir de la Constitución del 53 y la primera presidencia de Mitre se encaminaron, y la primera presidencia de la Argentina completa, a eso me refería, ¿no? Y tuvieron aquella sucesión de 4 presidentes, esa formidable línea de 4, diríamos en términos futbolísticos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Después en el medio campo con Juan Eselma se complicó un poco, pero en el segundo tiempo entró Pellegrini y el equipo recobró el buen funcionamiento. Nosotros no tuvimos eso en el siglo XIX, recién en 1904, cuando el gobierno de Valle y Ordóñez derrota la última insurrección nacionalista caudillada por Saravia y el país, digamos, se pacifica definitivamente con un Estado, un gobierno, una ley, y empezamos un siglo XX que en general fue de consolidación institucional. Tuvimos 2 golpes de Estado, en 1933 y en 1973. Este último cerró cuando el 1 de marzo del 85, como les decía, asumió el doctor Sanguinetti. Y desde entonces hemos tenido la vigencia no interrumpida de nuestra Constitución. En este lapso han ocupado el gobierno del país los 3 principales partidos políticos: el Partido Colorado en 3 oportunidades, 2 presidencias de Sanguinetti y una de Jorge Valle; el Partido Nacional en una ocasión, la del doctor Lacalle Herrera, el padre del actual presidente; 3 presidencias consecutivas del Frente Amplio con mayoría parlamentaria propia, y actualmente un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional en la persona de su presidente Luis Lacalle Pou. Y es muy importante esto porque se han sucedido en el gobierno del país 3 partidos distintos, con visiones diferentes, con ideas distintas, y bien, y en esa perspectiva digo, el triunfo del Frente Amplio en 3 periodos consecutivos, el que haya gobernado con mayoría propia en 3 periodos consecutivos, y bueno, que tanto el Frente Amplio como los demás partidos que ocuparon el gobierno cumplieran sus mandatos sin interrupción desde el primer día hasta el último, y todos recibieran el poder pacíficamente y lo entregaran pacíficamente, yo creo que eso habla a las claras de lo que es la estabilidad institucional del país. Esto arranca, naturalmente, de la absoluta y no disputada transparencia y pureza del sufragio, ¿no? Nosotros tenemos desde 1924 una corte electoral, próxima a cumplir 100 años, obviamente, que da absoluta garantía. Nuestras elecciones se realizan sin discusiones acerca de si las cosas se hicieron bien o mal. No discutimos que los votos se cuentan bien, y esa es naturalmente la base de la legitimidad de los gobiernos. Otro aspecto que me interesa señalar, que hace a la plena vigencia del Estado de Derecho, es la independencia del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que allá está fuera del Poder Judicial. La justicia administrativa no integra el Poder Judicial, está aparte. Los 2 son tribunales que institucionalmente tienen la misma jerarquía, aunque el mayor prestigio de la Suprema Corte de Justicia, el órgano jerárquico del Poder Judicial, y puedo afirmar con propiedad que funcionan realmente con independencia. Y para que esto sea así, creo que tiene mucho que ver el sistema de designación de los ministros de uno y otro tribunal, de la Suprema Corte de Justicia, que es el jerarca del Poder Judicial, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un tribunal de 5 miembros que no tiene jueces por debajo, es el único órgano de justicia contencioso administrativa, pero tiene una función enormemente importante, que es juzgar la regularidad jurídica de los actos de la administración. A veces resuelve cosas aún más importantes o más gravosas para el Estado que las que resuelve la Suprema Corte de Justicia. Y bien, ¿cómo se designan los ministros de uno y otro órgano? Por la Asamblea General Legislativa, en reunión de ambas cámaras. Se necesita una mayoría especial, 2/3 de votos, lo cual requiere el acuerdo de los partidos de gobierno y de oposición, porque 2/3 de votos de otra manera no se consiguen. El Poder Ejecutivo no tiene arte ni parte en esto, no hay una propuesta
del Poder Ejecutivo. Es en la propia Asamblea General que los partidos buscan ponerse de acuerdo para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Claro, a veces no hay acuerdo. Y antes de que entrara en vigencia la Constitución que hoy nos rige, que rige desde 1967, a veces pasaban meses y meses y meses y no había acuerdo para designar al ministro que faltaba o a los ministros que faltaban, lo cual generaba grave perturbación al funcionamiento regular de la justicia. Eso se solucionó con la Constitución del 67, que incorporó una disposición por la cual, si 90 días después de producida la vacante no hubo acuerdo de 2/3 en la Asamblea General, queda automáticamente designado por el solo Ministerio de la Constitución, como se dice en la jerga jurídica, el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones. O sea que si los partidos no se ponen de acuerdo, cosa que sucede con cierta frecuencia, llega tal fecha, los 90 días, automáticamente queda designado el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones, que al día siguiente va a la Corte o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se presenta, firma el acta, toma posesión del cargo y empieza a trabajar. Entonces los partidos no juegan en esto. Y bueno, y tanto la Suprema Corte como el TCA, le llamamos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a veces dicta sentencias que son aplaudidas, otras veces son durísimamente criticados, pero nadie puede decir que responden a tal partido o a tal otro. Las sentencias nos han descolocado a todos en distintos momentos, todos nos hemos enojado algún día con la Suprema Corte o con el TCA, porque realmente funcionan con una lógica propia y absolutamente independiente de los partidos políticos. Y creo que eso hace mucho por la solidez del Estado de Derecho. Nadie espera que porque ganó el partido tal, la justicia haga esto o deje de hacer aquello. Funcionan por carriles separados. Es muy bueno y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la forma de integración de esos órganos que señalé. Y la Suprema Corte de Justicia, como jerarca del Poder Judicial, tiene poderes absolutos sobre toda la organización judicial. Nombra a los jueces, los destituye, los traslada, los asciende, los sanciona y no interviene para nada ni el Poder Ejecutivo de ninguna manera, no hay ningún consejo de nada. Es la Suprema Corte de Justicia exclusivamente la que toma estas decisiones. Esto se critica porque dice, bueno, pero la Corte en vez de estar pensando en los grandes temas jurídicos, tiene que dedicar su tiempo a ver si sanciona al juez de Paysandú porque hizo tal cosa, o si traslada de 33 para Artigas, sí, dedica tiempo a eso. Pero también eso hace que ningún juez vaya a pedir que lo trasladen al Parlamento. No van a hablar con nosotros, los políticos, para que cambien de lugar. Saben que eso lo decide la Corte, que históricamente es así y funciona así. Con esos inconvenientes prácticos que le decía, ¿no? La Suprema Corte es jerarca también todo lo administrativo. Si hay que renovar el contrato de arrendamiento del juzgado de paz de Cerro Chato, también se ocupa la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, se evita toda injerencia del Poder Ejecutivo, del Poder Político en estas materias. En este tiempo de vigencia ininterrumpida de la Constitución, se han ejercido a plenitud, se ejercen hoy, ha pasado en todos los gobiernos, las libertades y los derechos reconocidos por la Constitución. Por supuesto, siempre hay situaciones polémicas, litigiosas, a veces pasa algo que se critica porque el gobierno hizo o no hizo, porque la policía actuó abusivamente o no, en tal o cual caso, discusiones propias de cualquier régimen democrático. Pero, en general, creo que nadie me va a desmentir si digo que hay una vigencia general de libertades y derechos. Inclusive ha habido en los últimos años una ampliación significativa del elenco de derechos con el que cuentan los habitantes de la República. Algunos, como el recurso de amparo que se legisló durante la primera presidencia del doctor Sanguinetti, como yo era diputado en aquel momento, me tocó votar esa ley y un instrumento muy importante para reclamar la vigencia de los derechos constitucionales. Otras son cuestiones de fondo. En estos años Uruguay ha votado la ley de matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, en fin, y la ley de acceso a la información pública, muy importante desde el punto de vista de asegurar la transparencia de la acción de gobierno. Es decir, estamos en un tiempo donde las libertades y derechos contenidos en la Constitución se ejercen, eso funciona efectivamente. Y, en cambio, no hemos tenido ninguna instancia de aplicación de las
los institutos de excepción, que nuestra Constitución no tiene, como tiene cualquier otra. La clásica es la medida de excepción, las medidas prontas de seguridad para casos de graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior. En algunos momentos de nuestra historia se aplicaron con frecuencia, momentos de turbulencia, de conflicto político. No hemos tenido casos de eso, felizmente. No hemos tenido, ningún gobierno ha tenido necesidad de aplicar esas medidas prontas de seguridad, todo lo cual completa un escenario de pacífica vigencia de las normas constitucionales. Una referencia especial hay que hacerla es de orden a un instituto que tenemos nosotros, que es el referéndum contra las leyes. La ciudadanía puede oponerse a una ley y promover una consulta popular que puede resultar en la derogación de esa ley. Eso está en la Constitución. Se requiere, de acuerdo con la norma constitucional, reunir una cantidad muy importante, la firma del 25% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para entablar el recurso al referéndum. La ley estableció otro mecanismo mucho más ágil, mucho más sencillo, lo que es el 2% de la firma del padrón. Uno puede reclamar que se llame a votar para ver si hay referéndum. Es un procedimiento en 2 etapas, y eso se ha usado yo diría que frecuentemente desde el 85 hasta ahora. Hemos usado el referéndum en distintas oportunidades, primero contra la ley de caducidad, que fue aquella ley que ustedes recordarán que fue la que concedió la amnistía a los militares por delitos cometidos durante la dictadura. Después se utilizó contra la ley de empresas públicas, contra la ley de asociación de ANCAP, contra la ley del marco energético, últimamente contra la ley de urgencia de este gobierno. Es decir, no es algo que está en la letra de la Constitución y que no se aplica. El referéndum se aplica, funciona. A veces la ley se mantiene en vigencia, otras veces la ley es derogada, pero lo tenemos todos asumido como una práctica normal, regular, y todo gobierno sabe que se puede encontrar con que un referéndum dé por tierra con una ley a la que se le asigna cierta importancia, porque naturalmente las leyes que generan esta movilización popular son las que en una forma u otra, por una cosa u otra, son importantes, son significativas. Pero eso también es parte de nuestro funcionamiento democrático y vaya si es importante que así sea, ¿no? En fin, con todo esto resulta que tenemos una democracia que los que ven de afuera dicen que es una democracia completa, que está entre las 15 o 20 que en el mundo merecen esa calificación. En el Democracy Index del Economy creo que estamos en el lugar 15, en el año 2020 estábamos por ahí. Ahora estamos mejor, fantástico. O sea que desde ese punto de vista estamos muy bien. Y bueno, y esto tiene por supuesto el respaldo de un amplísimo consenso ciudadano. Digo, la gente, más allá de que vote a los partidos que hoy están en el gobierno, a los partidos que hoy están en la oposición o que no voten, pero hay un fuerte respaldo a las instituciones democráticas. No hay hoy ningún proyecto antisistema vigente, como los hubo, por ejemplo, en los años 60, que teníamos por un lado los Tupamaros, que tenían un proyecto antisistema, que era apropiarse del poder mediante la violencia para hacer una revolución socialista, o grupos de militares que también en el otro ángulo tenían un proyecto antisistema de derribar las instituciones democráticas para defender, según su criterio, la seguridad del Estado. Bueno, no tenemos nada de eso. Está todo el mundo integrado al sistema, hay un amplio consenso, las instituciones funcionan. Y eso da como resultado, entre otras cosas, digo, la paz interna, naturalmente primero, pero un grado de seguridad jurídica importante. La gente sabe a qué atenerse, sabe cuáles son sus derechos, sabe que esos derechos van a ser respetados y que no se respetan, y que si no se respetan puede acudir a los tribunales para pedir la reparación del agravio. Allá la propiedad privada se respeta, los contratos generalmente se cumplen, el Estado trata de no abusar y cuando abusa, que a veces sucede, los particulares lesionados van a los tribunales y obtienen o la anulación del acto administrativo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la reparación de los perjuicios causados en los tribunales ordinarios. Y cuando hay, digamos, inversores extranjeros o empresas extranjeras que plantean sus reclamos ante tribunales arbitrales, Uruguay va también a esos tribunales y allí defiende su derecho. Y nos ha tocado ganar cuando
el gobierno debió defender las medidas anti-tabaco impulsadas por el doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República. Mañana pasado nos podrá tocarnos perder, pero hay un criterio de hecho de que respetamos la jurisdicción arbitral, litigamos cuando hay que hacerlo y los fallos se respetan. Creo que todo eso da una seguridad jurídica que es realmente muy importante porque genera confianza. En las instituciones del Estado la gente confía. Ese es un dato. Para bien o a veces para mal, porque eso genera una adhesión a lo estatal que de pronto no va muy en línea con ciertos propósitos liberalizadores, pero es un dato que la gente confía. Cuando tuvimos en el año 2002 una experiencia una crisis económica brutal, el Banco República debió reprogramar los depósitos. Tuvimos nuestra versión del corralito, se reprogramaron los depósitos y el problema que había al final es que la gente no quería salir, no quería sacar la plata del Banco República porque estaba contenta, confiada y obtenía una tasa de interés que les resultaba satisfactoria. O sea, en fin, así están funcionando las cosas. Estas son las luces del panorama. Tenemos también las sombras. Y yo las veo por el lado económico y por el trasfondo, digamos, al que me voy a referir. No voy a detenerme en ningún análisis económico, entre otras cosas porque estoy en esta mesa con alguien que de economía uruguaya sabe muchísimo más que yo, que es el doctor López Murphy. Pero voy a hacer simplemente algunas menciones. Hoy por hoy la coyuntura es razonablemente buena. Salimos del espanto que generó la pandemia, la economía está creciendo, algunos dicen que este año vamos a crecer 4,5%, está creciendo, las exportaciones baten récords, está creciendo el empleo, la recaudación también está creciendo, todo eso está muy bien, la inflación se va a mantener según las estimaciones por debajo del 10%, seguimos con la inflación de un dígito a la que accedimos a los años 90 y más o menos venimos manteniendo eso. Pero esas son cuestiones de coyuntura, que hoy es favorable, en otros momentos la coyuntura es negativa. Lo que observan los que estudian la economía uruguaya con una perspectiva más amplia, que va más allá de la coyuntura, es que no logramos ese crecimiento sostenido a tasas significativas en el mediano y largo plazo, que es el que podría llevarnos al desarrollo. Según los estudiosos de la historia económica, entre 1870 y 2014, nuestra economía creció anualmente un promedio de 2,7 o 2,8%. Si tenemos en cuenta el crecimiento de la población, eso da un crecimiento del Producto Bruto per cápita de 1,1% al año, notoriamente insuficiente. Y todo eso, por supuesto, no ha sido tampoco regular, continuo, parejo, sino que ha tenido momentos de empuje, luego parálisis y estancamientos, retrocesos. Eso ha tenido un curso sinuoso e irregular nuestro proceso económico. Y algunos dicen que eso ha generado lo que llaman la aversión al riesgo de los empresarios uruguayos, por aquello de que se quema con leche de la vaca y llora, ¿no? Tantas veces ha habido problemas, tantas veces les ha ido mal por una cosa o por otra, que tienen muchísimas prevenciones y cautelas antes de invertir, antes de arriesgar. Y esa aversión al riesgo no contribuye ciertamente a tener una economía vibrante, pujante, poderosa. Se dice que la economía uruguaya apuesta siempre, por la fuerza de las cosas, a los commodities, ¿no? Nosotros seguimos exportando hasta hoy carne, soja, ahora celulosa, arroz, lácteos. Siempre estamos en eso, expuestos a los vaivenes del comercio internacional. No hemos logrado conectar nuestra economía con la innovación que está cambiando la fisonomía de la economía del mundo, ¿no? La innovación en el sentido de aprovechamiento económico exitoso de los adelantos científicos y tecnológicos. En Uruguay eso ocurre en muy escasa medida.Nosotros dedicamos una muy pequeña fracción de nuestro presupuesto, de nuestro Producto Bruto, a la investigación científica. Creo que no llegamos ni al 0,5% del producto, y no hemos logrado esa corriente dinamizadora que aproveche los adelantos tecnológicos y que, digamos, haga que nuestra economía funcione a compás de las economías del mundo. Por eso estamos cada vez más lejos de los países más desarrollados y además por eso venimos alejándonos de los países que hace 50 años estaban más o menos como nosotros, como Nueva Zelanda, por ejemplo, pero que tomaron otro camino, ellos avanzan muy rápido y nosotros venimos quedando atrás, cada vez más atrás.
Esa es la cuestión. Haciendo básicamente lo mismo con la carne, la lana, la celulosa, pero sin lograr ese crecimiento sostenido a tasas importantes, y de esa manera sin poder retener, que ese es yo creo que el drama de fondo, a tantos jóvenes que se van del país porque adentro no encuentran las oportunidades que necesitan. Tenemos más o menos 500.000 uruguayos viviendo fuera de fronteras. Como dice alguien, Uruguay ajusta por población. Lo que no encuentran su lugar se van. 500.000 viviendo fuera del país. Ahora estamos teniendo gente que llegan, pero llegan los que están peor que nosotros, los cubanos, los venezolanos, los dominicanos. Los nuestros algunos se siguen yendo. Y entonces tenemos que introducir cambios para lograr un crecimiento económico más vigoroso, más pujante, llegar a ese desarrollo del que hablaba Pedro recién, pero todavía nos falta, porque eso exige introducir cambios que son, digamos, por vastos sectores de la población uruguaya muy resistidos. Tenemos este año o en este periodo de gobierno, dos grandes cambios pendientes: el cambio de la educación y la reforma de la seguridad social, y eso van a ser batallas campales, no tenemos ninguna duda. Hay fortísimas resistencias contra eso. Pese a que nuestra educación tiene problemas inocultables. En Uruguay termina el bachillerato el 40% de los jóvenes, 40%, en Chile iban en el 80%. Pese a que tenemos ese verdadero drama, termina el 40%, poco más o menos, a veces 42%, según la edad que se tenga en cuenta, pero el número redondo es el 40%. Tenemos la necesidad de reformar esa educación que no interesa a los jóvenes porque no les parece relevante, y sin embargo hay grandes resistencias para eso. Tenemos que reformar la seguridad social, porque en un país cuya población está envejecida, hay un desequilibrio estructural que se hace más grave cada vez. En el año 95 se sancionó una ley que reformó el sistema radicalmente, creó dos pilares para la jubilación, que no solo el tradicional de reparto, pero además el de capitalización. Eso logró achicar el déficit del sistema, pero los gobiernos posteriores introdujeron reformas que aumentaron los desequilibrios que se habían corregido con esa ley del año 95. Y hoy estamos frente a la necesidad imperiosa de reformar la seguridad social. Lo decía en años anteriores el ministro Astori, que fue el ministro fue la gran figura de la economía de los tres gobiernos del Frente Amplio, 2 veces como ministro y otra vez como vicepresidente de la República. Decía: hay que reformar la seguridad social. Sí, pero no se hizo. Y la tarea la tiene este gobierno ahora. Y seguramente va a enfrentar una resistencia enconada del propio Frente Amplio, cuyo ministro decía: hay que reformar la seguridad social. Y estas son las resistencias al cambio que hay en la sociedad uruguaya. Son resistencias muy fuertes, que no son caprichosas, ni arbitrarias, ni malintencionadas. Son resistencias de personas, de partidos, de sectores que están convencidos de que, las tendencias del mundo en el que vivimos, el capitalismo, la globalización, todo eso, en definitiva es nocivo. Gente que sigue creyendo que el capitalismo es mala palabra y que tenemos que buscar algún modelo alternativo, que no sabemos cuál es, pero que basta su invocación para rechazar esto que existe hoy en el mundo. En el Frente Amplio han convivido históricamente, por un lado, grupos de inspiración marxista, que son los más fuertes del Frente, el Partido Comunista, naturalmente, el MPP, que es el sector político creado en torno a los tupamaros, que tienen esa visión de las cosas, y están en estrecha alianza con el movimiento sindical uruguayo, que es muy importante, que es muy potente, que es el llamado el PIT-CNT, que participa de esa visión y la tiene acentuada todavía. El actual presidente del PIT-CNT, que es el señor Marcelo Abdala, hace poco viajó a Venezuela, se fotografió abrazándose con Maduro, y viene expresando su total apoyo a la revolución bolivariana. Bueno, esa mentalidad, totalmente legítima, por supuesto, juegan dentro de la regla de juego del sistema, pero están en contra de todas las reformas que nosotros entendemos que es necesario hacer para que Uruguay conecte con la economía contemporánea y pueda generar ese crecimiento que va a generar desarrollo que necesitamos para que el país llegue a esos estadios avanzados a los que todavía no ha llegado. Y esa es la lucha que está planteada.
Es una lucha en definitiva política. Y digo esto ¿por qué? Porque acá no se trata de encontrar la receta justa, la receta óptima para introducir los cambios que haya que introducir. No es un tema académico, no es un tema de ir a buscar a un consultor de acá o de allá o a un economista prestigioso que nos diga, muchachos, la receta es esta. No, no. Acá el tema es político. Hay que convencer a la sociedad uruguaya de que ese es el camino. Y esa es tarea de los partidos políticos. Porque si no logramos convencer, entonces la gente va a derrotar a los que propugnan esas cosas que chocan contra la sensibilidad histórica de la sociedad uruguaya. Y lo van a hacer votando en las elecciones a otro gobierno o lo van a hacer votando en el referéndum contra las leyes que pretenden instrumentar la reforma. Así que hay una enorme tarea política por cumplir que la tienen que cumplir los partidos políticos. Tan devaluados hoy, tan denostados hoy, tanta gente que habla contra la política y contra los políticos y contra los partidos políticos. Bueno, si no es con la política, con los partidos, con los dirigentes políticos, ¿cómo se van a hacer los cambios en una sociedad democrática? ¿Alguien cree todavía que puede venir una solución autoritaria, prescindir de los partidos, de la democracia, del voto de la gente, decir esto es lo que hay que hacer e imponerlo? Creo que América Latina ya entendió que no funciona así las cosas. Hay que convencer, hay que explicar, hay que fundamentar, hay que salir todos los días a explicarle a la gente por qué se quiere hacer las cosas. Yo creo que esa es la tarea pendiente. Entonces, claro, la fortaleza de las instituciones democráticas levanta la vara. Es más difícil cuando la gente tiene todos los medios, todas las libertades, todos los derechos para oponerse a lo que desde el gobierno se quiere hacer. Y está muy bien que sea así. Así debe funcionar la democracia, que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse, de proponer, de reivindicar, de oponerse, y si llega el caso de derrotar al gobierno. Pero bueno, ese es el camino que nosotros entendemos que tenemos que recorrer. Tenemos las herramientas, tenemos los problemas, tenemos adversarios muy fuertes y bien plantados que ya han demostrado que pueden llegar al gobierno y ejercerlo. Bien, ese es desde mi punto de vista, desde la perspectiva de este diputado del Partido Colorado que integra la coalición de gobierno, esta es la perspectiva del Uruguay de hoy y de las tareas que vienen por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ope. Pasamos la palabra al diputado Ricardo López Murphy. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un gran honor para nosotros. Yo con los años necesito tiempo. Muchas gracias a CESCOS, a la Universidad del SEMA, a todas las iniciativas que están trabajando para construir los espacios de la sociedad abierta en América Latina. Creo yo que ese es un desafío, y yo no digo ni democracia ni capitalismo, digo sociedad abierta, es decir, una sociedad que cautela las libertades, que le da preponderancia a la sociedad civil, que tiene límites a la presencia coactiva del Estado, es decir, que tiene procedimientos y que funciona, es decir, que es capaz no solo de cautelar las libertades y los derechos individuales, sino también capaz de movilizar las fuerzas que dan lugar a la riqueza de las naciones. En realidad, todos los países avanzados de la Tierra tienen un sistema de sociedad abierta, no existe la otra alternativa. Por más que todo el tiempo se juega con eso, es decir, a mí me asombra lo de Venezuela. Venezuela, el PBI per cápita cayó 90%. Nosotros, para dar una idea contemporánea, nuestro PBI per cápita ha caído alrededor de 12 y 15%. Y estamos muy amargados, muy frustrados, muy enojados. Imagínense lo que es una caída del 90%, no quedó nada. Venezuela es como si de acá se fueran los 7, 8 millones que trabajan. Quedaron los ñoquis y los nacionales. Como yo soy de esta última categoría, estoy tratando de hacer el máximo esfuerzo posible para que no agarremos ese sendero, porque ese sendero implica una verdadera catástrofe. Yo voy a tratar de explicar mi visión sobre Uruguay, que todo lo que practiqué con tanta generosidad me atribuye conocimiento. Es verdad que yo trabajé prácticamente 20 años en Uruguay, en las presidencias de Sanguinetti, de la calle Sanguinetti,
y Valle. Trabajé en el primer gobierno de Sanguinetti con una extraordinaria intensidad como asesor del Banco Central y ministro de Economía. En los otros gobiernos con intensidad, pero ya no con una dedicación full time. Yo empezaba a trabajar en el Banco Central del Uruguay a las 9, 8 y media de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Era un caso, era un batidore libero, como dirían los italianos. Y trabajé mucho en esa instancia y voy a contar algo porque parte de la gran diferencia nace en las presidencias de Alfonsini y de Sanguinetti. Es decir, cómo pensaban dos liderazgos importantes los problemas del futuro. La cuestión económica. En Uruguay no hay vocación por el disparate. No, esto es un tema importante. Es una cosa... Disparate, tenemos una referencia inexcusable que es cada vez que habla la vicepresidenta. No, dice cosas, después voy a volver porque a mí me parece que hasta que no se produzca un rechazo terminante a eso, creo que es muy masivo en este momento, pero todavía no esas cosas, Dios por favor, háganla callar. Va a ir creciendo. No, va a ir creciendo, pero ha hecho un daño extraordinario, pero no solo por los excesos autoritarios, sino también por simplemente ignorancia. Es una ignorancia de las peores que existe, que es cuando uno no es consciente que es ignorante. Es una ignorancia peligrosa. Imagínense si yo no fuera consciente que hay que hacerse médico cirujano para ir al quirófano. Es una cosa peligrosa. Peligrosa. O sea, yo mataría en el quirófano. Bueno, tenemos un problema más o menos igual, pero con nuestro sistema institucional no lo podemos enfrentar. Al comienzo de la gestión uruguaya, después se prolongó esto sistemáticamente en los gobiernos de los partidos tradicionales, como en el gobierno del Frente Amplio, la cuestión económica, con sus más y con sus menos, recibió una atención extraordinaria. ¿Qué hacía el gobierno uruguayo que a mí me impresionaba mucho? Explicaba. Y la política, en gran medida, es eso, es hablar y explicar. Y poder hablar y explicar porque se entiende el problema. O sea, el doctor Pascali, que era presidente del Banco Central, escribió un libro con todos sus discursos sobre la primera gestión, y si uno lee el libro, era la explicación de todos los programas económicos, pero a un nivel de detalle que sería imposible en la Argentina. O sea, acá desde ya, digo para que ustedes entiendan, partamos de la idea que el presidente cree que no tiene que haber programa económico. Creo que es la única persona en el mundo ocupando esa responsabilidad que tiene esa apreciación organizativa. Imagínense un país inmenso como este, diseñar sobre la idea, vamos viendo, y vemos todos los días de una manera inconsistente e incoherente, pero es capaz de enloquecer a todo el mundo. En el Uruguay no pasaba eso. Había una clara noción de dónde estaban los desequilibrios, de por qué ocurrían, no se hacían lecturas antojadizas del pasado, como hacía en muchos casos, con todo el respeto que tengo por otras cosas, el doctor Alfonsín. Es decir, no había lecturas antojadizas del pasado, no había explicaciones absurdas, había explicaciones muy cuidadosamente elaboradas. Por ejemplo, el primer programa de estabilización del presidente Sanguinetti decía: la piedra angular del programa es dominar el déficit fiscal y reducirlo sistemáticamente. Esa es la piedra angular del programa y eso se basa en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en el riesgo país, en la desinversión, en la desigualdad que genera la deuda, y no solo genera inflación, sino que genera empobrecimiento del déficit. Yo nunca escuché a ningún político salvo hablar de ese tema. O sea, el empobrecimiento, el déficit empobrece. Eso en Uruguay estaba muy claro. Porque empobrece el déficit resta ahorro a la inversión para financiar el desequilibrio del sector público. Es desahorro el déficit. Eso en Uruguay lo entiende todo el mundo. Después que puedan o no puedan, o que la política permita hacer las reformas, a veces hay ventanas de oportunidad.
Por ejemplo, la ventana de oportunidad de la reforma de la seguridad social, creo que fue en 96, ¿no? Entró en vigencia en el 96, pero se votó en el 95. Esa reforma fue inteligentísima y produjo un extraordinario ahorro en el sistema de reparto y movilizó un sistema de capitalización. Pero eso se sobreimponía a reformas anteriores que habían ocurrido, porque Uruguay también tuvo su época muy crítica, yo diría, después de la guerra de Corea, por 20 años estuvo muy estancado, con muchas crisis, con muchas medidas prontas de seguridad, con mucha dificultad para organizar su economía, con muchos intentos de liberalización fracasados, la reforma Sini, la reforma Pacheco Areco, etc. Esta cuestión económica ha sido crucial. Si uno mira lo que han sido ministros del Uruguay de Hacienda, presidente del Banco Central, nunca nombran lo que nosotros nombramos. O sea, lo nuestro no puede ocurrir eso. O sea, disparate como lo que acá ocurre, no se dicen todo el tiempo, no hay. Por ejemplo, déjenme listar uno que es inenarrable. Nosotros tenemos un régimen de impuestos a las exportaciones del orden de 60%, o sea, antes de los otros impuestos, digamos, o sea, le damos más o menos 33%, el productor 35%, o sea, usted produce por 100, le doy 35, sobre los 35 le cobro todos los otros impuestos. No ocurre en ningún país del mundo. Por supuesto, eso genera un nivel de conflicto, maniobras, porquerías, privilegios, porque el que logra salir de uno de esos entuertos, la Argentina tiene otro problema que es muy serio, que diseña sus instituciones económicas para fomentar la corrupción. Nosotros no diseñamos las instituciones para evitar la corrupción, las diseñamos para que se fomente la corrupción, es decir, está en la motivación del poder que sea una cosa atroz. El presidente, uso este caso actual porque a mí me parece que es... Yo nunca vi algo igual, me toca la desgracia estar en el Congreso, así que lo escucho todos los días, disparate como nunca nadie se imagina. El presidente dice que a él le gustaría subir los impuestos a la exportación. ¿Han escuchado ustedes lo que yo expliqué? O sea, ya son extravagantes por cualquier vara de medida y el presidente dice que a él le gustaría subir los impuestos, pero que no puede. Esto es como si yo lo provocara, doctor López Pasqué, sin posibilidad de tener el conflicto, simplemente para darme el gusto de provocar, a puro costo. El presidente tiene un juicio penal. Tuve una batalla con el ministro de Cultura porque el juicio penal se lo inicié yo. Dice, ¿por qué le hice el juicio penal? Porque el presidente hace abuso de autoridad, sube los impuestos sin tener atribuciones para hacerlo. Y se enoja porque le hago juicio penal. Bueno, a otro le hago juicio penal por haber permitido que el avión y los terroristas estén acá y por hacer encubrimiento, porque no es solo... Ustedes vieron las cosas que nos pasan a nosotros. Cuando ustedes comparan Uruguay con Argentina, miren el problema del avión. El Comando Aéreo de Defensa Uruguaya le ordena que no entre al espacio uruguayo. Nosotros lo tuvimos 6 días, nadie sabe qué hizo. Despegó 2 veces. Los únicos que estaban enterados que el avión tenía problemas eran las compañías de combustible que no le cargaban. Entonces iba a Uruguay iba a ver si podía cargar. ¿Cómo puede pasar eso? Entonces es un problema muy serio en materia de instituciones económicas, eso es extraordinario. ¿Cuál es probablemente el factor más terrible de Argentina? Los cupos. Los cupos. En Uruguay no hay cupo. Acá hay cupo para todo. O sea, el cupo le da un poder omnímodo a la rama ejecutiva del gobierno. Porque acá hay cupo, ¿cómo se llaman ahora? Cupos de equilibrio macroeconómico. Entonces, en general, usted no puede exportar o no puede importar salvo Pedro sí, porque es amigo mío.
¿Cómo puede ser eso? Si las leyes son para que haya igualdad ante la ley, no, pero si acá no hay igualdad ante la ley. Fíjese, lo tenemos juzgado al presidente por la festichola. Mientras lo tenía todos presos, él hacía fiestas en Olivos. Ven este problema, y este problema de los cupos es terrible. Hay cupo para todo, cada vez que a usted lo dejan salir del cupo, o si yo le doy, imagínese que le doy el cupo, hay cupos que más estarían por los cupos. Entonces nosotros tenemos un problema de diseño en nuestra institución económica, pero subrayo la racionalidad del debate uruguayo y la no racionalidad del debate nuestro. El que quiera acordarse de la época del presidente Alfonsín, lea en el libro Una temporada en el quinto piso. Es decir, el presidente le costaba entender que el nivel de vida dependía de la productividad. No, es imposible. Yo digo, estos problemas los teníamos todos los días. Entonces, en general, parte de nuestra dificultad tiene que ver con ese bloqueo cultural. No es que en Uruguay no hay, porque por ejemplo el problema de seguridad social uruguaya es dramático, el problema educativo es dramático, todos saben que existe ese problema, sin embargo los prejuicios a veces impiden ir por donde no hay más remedio que ir. Y ahí hay que aprender una cosa, las reformas las hacen en general los menos propensos a la reforma, por eso es tan difícil en Uruguay. La reforma la tendría que haber hecho Astor. Porque ahí sí pasa. En Alemania la reforma del 2010 la hizo este primer ministro Schröder. Schröder es un tipo muy complicado. Imagínense que es amigo Putin. Que tiene todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Pero era el líder del Partido Socialdemócrata e hizo reformas integrales de las leyes laborales, de la seguridad social, de la desregulación, que fueron las que le dieron esa inmensa fortaleza a Alemania. La fortaleza de Alemania no viene. Entonces, esa racionalidad económica, luego me voy a explicar cómo yo no creo en eso del narrow path de Acemoglu o de Pedro. Yo creo que nosotros tenemos el mismo derecho que los demás a desarrollarnos y se puede hacer. Acá es que para hacerlo tenemos que cambiar las cosas que estuvimos haciendo. Alguna vez en Uruguay, yo explicando en otro problema, decía, mire, es fácil el problema nuestro, hay que elevar a la -1 las políticas que seguimos. Ustedes saben que en matemática elevar a la -1 es ir a buscar el recíproco, el opuesto. Entonces acá es muy fácil, entonces, todo lo que hacemos tiene vuelta y funciona. Porque todo lo que hacemos va mal, va contra la lógica económica, es exactamente lo equivocado. A mí, sin embargo, la gran fortaleza uruguaya, yo la atribuyo aparte de esa racionalidad de su liderazgo, a una gran fortaleza de los partidos políticos. Fortaleza relativa, yo digo, cuando digo fortaleza, es fortaleza respecto a lo nuestro, que no queda nada. Nosotros no tenemos régimen político. Y los que se oponen a la política con distintas denominaciones, en general, son pichones de autócratas. O sea, la oposición acá a la política, que es muchas veces feroz, tiene mucho que ver con la idea de ir al régimen dictatorial, no lo pueden expresar, es subliminal, pero esa es la forma de expresar, es verdad, la única manera de construir una alternativa en un sistema republicano y democrático es construir una fuerza política. Eso es complejo, son centenares de miles de personas que se mueven en un país de nuestro tamaño, son decenas de miles de funcionarios. Eso no es un problema de protagonismo personal o de que usted tiene la clarividencia de encontrar el atajo. Entonces, la censura a la política a mí ya me pone nervioso. Eso no quiere decir que no haya vicios en la política, pero los vicios se corrigen compitiendo, se corrigen reemplazando, no se corrigen eliminando la política. Y ojo, que este no es un fenómeno de Argentina solamente, o en menor medida de Uruguay, es un fenómeno mundial de rechazo a la democracia liberal.
de frustración con la democracia liberal, porque se pretende cosas que la democracia liberal no está pensada para producir. La democracia liberal está pensada para proteger los derechos individuales de las personas, resolver los problemas de acción colectiva y hacerlo, como Ope Paquet lo explicó bien, dentro de un sistema de normas y en un proceso que es complejo. Eso es lo que la democracia liberal puede proveer, que parte del supuesto de que los gobernantes no son ángeles y que hay que controlarlos, hay que vigilarlos, hay que poner contrapoderes. Es decir, y parte de una idea, no de que es un régimen óptimo. Esa fantasía, ese nirvana autoritario o socialista, esa, digamos, las explicaciones de las viudas del marxismo, son todas cosas abstractas, absurdas. Cuando uno vio cómo funcionan los sistemas, terminan siendo sistemas gangsteriles, terminan siendo sistemas previos a la Revolución Francesa, como ocurre en Cuba, como ocurre en Corea del Norte. En Corea del Norte se han vuelto un régimen por consanguinidad. Lo que terminó con Washington lo repusieron con la excusa de la igualdad. No hay nada de eso, no existe eso, todo es falso. Vean cómo vive la élite cubana, la élite venezolana, y además con el problema de que esos regímenes en general, por su ineficiencia, se asocian a variantes gangsteriles, que esto era una novedad, antes eran más ideológicos, ahora son más gangsteriles. La fortaleza partidaria fue muy importante. Nosotros tuvimos desgraciadamente una gran debilidad, y yo creo que la gran explicación del otro tema que a Pedro siempre lo preocupaba intelectualmente, que era el éxito de la democracia en Chile, el crecimiento económico. Si hubiéramos hecho esta conferencia 5 años atrás, todo el mundo hubiera hecho el modelo del chileno. ¿Qué fracasó en Chile? Bueno, parte de lo que fracasó en Chile fue un sistema político que no permeaba la sociedad. No permeaba la sociedad. La mayor parte del sistema político chileno no estaba advertido de lo que ocurrió en octubre del 19. No tenían la menor idea de lo que iba a ocurrir. Peor aún, no lo tenían ni Carabineros ni las Fuerzas Armadas. Los planes que había operativos eran disparatados. Yo, como decía el ministro de Defensa, conozco los planes operativos nuestros y la cosa escala. Y los nuestros tienen una racionalidad. Ese programa no tenía racionalidad, fue una locura lo que hicieron del día cero. Le quemaron simultáneamente 40 estaciones de metro que estaban construidas en hierro y hormigón. Yo creo que aunque me den un año no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Eso no lo hizo, es decir, enfrentaban fuerzas muy organizadas que la inteligencia, ni los partidos políticos, ni las Fuerzas Armadas, ni los carabineros conocían. Digo, eso, yo le he hecho una parte importante al problema del sistema político. El problema central en Chile, ¿cuál fue? Todo el mundo hablaba del modelo del éxito. Piñera llegó a decir unos días antes del Chile es un oasis. O sea, el problema es sobrevender el modelo. Prometían cosas, claro, la gente decía, si somos tan buenos, ¿por qué no me toca a mí? Es decir, nunca le tocaba, nadie se sentía partícipe de esa genialidad. Bueno, porque ahí estaba sobrevendido. Chile estaba mejor que nosotros, mejor que Uruguay, mucho mejor que Argentina, tenía un crecimiento muy exitoso, pero no era Portugal, no era España, no era Nueva Zelanda, y los chilenos creían que eran Dinamarca. O sea, la propaganda les hacía ver algo que no era cierto. Entonces ese contraste generó una inmensa decepción. El mundo, además, sufre un problema muy complejo para cualquier organización política, que es el brutal ritmo de cambio tecnológico. El cambio tecnológico hace obsoleto el capital humano a velocidades que nunca había ocurrido. Por eso los abuelos le preguntaban a los nietos, eso nunca ocurrió en la historia de la humanidad.
Mi nieto se divierte mucho conmigo porque yo no sé qué hacer con el celular, yo tengo operaciones muy simples. Pero cuando tengo que buscar algo, tengo que pedir ayuda, y cuando tengo que pedir ayuda, se ríen. Solo supera eso cómo se ríen con mi pronunciación en inglés. O sea, me hacen hablar para reírse un rato. Yo creo que esa cuestión de la fortaleza partidaria, de una organización coherente. A ver, digo, ¿cuándo usted prueba que la organización es coherente? Ustedes vieron que cuando la RAF vence a la Luftwaffe sobre los cielos de Britania, Churchill dijo "the finest hour". Nunca tantos dependieron de tan pocos. Bueno, la hora más fina del sistema político uruguayo fue en el momento de la crisis del 2002-2003. Porque ahí el presidente Valle y Nito Echevarri hicieron un sacrificio que no tiene nombre y mantuvieron la línea. Preservaron la línea. Ahí hay un libro sobre cómo negociaron la deuda, el que era el negociador de la deuda, que es un libro extraordinario. Porque Uruguay, esto lo puedo contar ahora, Uruguay discutía en los 80 si tenía que entrar al plan Brady o no. ¿Por qué? Porque no querían una quita, porque decían, si hacemos una quita vamos a perder crédito. Al final entraron, porque entraba toda la región, pero digo, miren la mentalidad. Valle, la orden que le daban a los negociadores, yo no quiero hacer lo que acá nos enloquece, los 9 default, y ver si lo podemos matar al que creyó en nosotros. Entonces acá se considera un placer cuando uno pisotea al que le prestó. Distinto cuando éramos exitosos, Avellaneda decía, honraremos nuestra deuda sobre la sed y el hambre de los argentinos. Era otra resiedumbre que la de los actuales. Ahora, si lo podemos patalear encima al que creyó en nosotros, creemos, ¿no? que cree en nosotros un imbécil. Entonces, eso es lo que nos destruye como sociedad. Creo que los partidos políticos tuvieron la coherencia, la extraordinaria cohesión de poder lidiar con esa crisis que fue más grave que la nuestra, y sin embargo no hicieron daño, por eso salieron a una velocidad extraordinaria. Y yo siempre, cuando pienso el problema, lo pienso políticamente y digo, Uruguay pagó un spread de 1,5, 2%. Nosotros pagamos todos estos años spread de 10, 12, bueno, ahora 20 y pico. Si uno hace la integral de todos esos episodios, de todos esos spreads, ellos ganaron mucho más que nosotros con la quita del 75%. Porque nosotros pagamos intereses extravagantes todo el tiempo. O sea, la idea de que el delito paga es una idea equivocada, pero no equivocada por una cuestión moral o ética. Es equivocada porque da mal los resultados. Todavía no lo hemos podido incorporar. Todavía de Kirchner se dice lo bien que hizo la negociación de la deuda. Un desastre. No liquidó. Y sin embargo, en la sociedad argentina todavía esa narrativa, más allá de los bolsos y de todos los problemas que ustedes conocen, todavía queda la idea que él afirmó la soberanía, una estupidez colosal. Y el otro tema es la cuestión institucional. Nosotros tenemos una tendencia a violar las instituciones formidable. Y lo hacemos todo el tiempo. Es decir, no hay presidente uruguayo que se le ocurriría subir los impuestos por escrito. Eso ni ebrio ni dormido, como diría Mariano Moreno. No lo hace. Tienen una formación que les permite darse cuenta de cosas que no se pueden hacer. Y esa cuestión institucional de respetar las normas y de hacer las cosas hasta con parsimonia que obliga a reflexionar, yo creo que es una gran diferencia con nosotros, esa fortaleza institucional. Nosotros tenemos que reconstruir todas nuestras instituciones, nosotros tenemos que hacer una reconstrucción integral de nuestras instituciones, y quizá es el gran desafío para ir contra el escepticismo de Pedro. Si vamos a ser capaces, ¿por qué se van los nuestros? Los nuestros no se van porque crecemos poco.
Entonces se nos va masivamente los empresarios y los jóvenes más calificados porque creen que el futuro nuestro va a ser catastrófico. Entonces se van antes, como ven la salida del país como un arca de Noé. ¿Qué es lo que ven ellos? Ellos ven que no vamos a poder resolver el problema, que nadie cree que vamos a poder enfrentar el problema. Quizá el último de los mohicanos que cree que lo podemos resolver está acá. Yo creo al revés, yo creo que lo podemos resolver si estamos dispuestos a hacer un cambio de una magnitud importante, significativo, quizás como el que Alemania hizo en el 48 o Japón hizo en el 48. Que fueron cambios brutales de organización. Usted piense que la Alemania que votaba a Hitler, después votaba a Adenauer. Digo, una cosa de esa magnitud el cambio que necesitamos. Podría abundar un poco más sobre Uruguay, pero discúlpenme, voy a ir un poquito al problema nuestro. El caso de Argentina. Bueno, la primera cuestión es no se dice mal para él. Por ejemplo, esto de que el muro de Berlín se cayó para los dos lados, solo ella lo cree. Como digo, eso es muy importante. Usted imagínese, el muro de Berlín se cayó para los dos lados. No, lo que colapsó fue el programa colectivista de dirección central, de partido único, de violencia sobreextendida, de los gulags, de los campos de concentración. Eso fue lo que murió. Eso fue lo que cayó con el muro de Berlín. Esa utopía sangrienta y atroz de la Europa Oriental. No cayó el capitalismo. Cristina, que es una figura dominante de los últimos 20 años de la política argentina, cree que el muro se cayó para los dos lados. O sea, a partir de ahí, es desesperante. Es desesperante. Bueno, hay otro aspecto que yo quiero remarcar, no voy a entrar a contar los innumerables episodios, pero siempre va a pensar el problema. Ella dice que uno de los grandes temas es la evasión. Ustedes saben que en sedes judiciales el contador de ella ha declarado que acogotaron al juez Ollarvide para que les aprobara y los sobresellera en las causas. Y hay un causo, varias iniciativas de justicia irritadas, porque fue un escándalo. Es imposible explicar la fortuna de ella. Gente que hace 30 años que está en el gobierno, trabaja empleado público, tiene una fortuna increíble, y eso se hacía falsificando las declaraciones, que está reconocido en sede judicial, no es que, y no reconocido por cualquiera. El contador, que tiene como ustedes no sé si lo han seguido el episodio, es un episodio interesantísimo, ha sufrido una conversión religiosa. Él ha sido cómplice de Satán. Entonces está en un proceso extraordinario de revelación. Imagínense la importancia que eso tiene. Lo curioso es que nuestra sociedad, después de eso, la religión. Ojo, yo por eso siempre tomo agua mineral. El problema puede estar en el agua. El problema puede estar en el agua porque hay algo que nos hace funcionar muy bien. Bueno, acá viene qué podemos hacer. Digamos, tenemos posibilidades, lo mismo que las tiene Chile. Yo creo que Chile tiene una inmensa oportunidad ahora, que es rechazar la reforma constitucional. Está cabeza a cabeza. Si la rechaza, se salva. Porque yo creo que viene un proceso ahí de deterioro de toda esta locura conceptual que sufrieron, que se les viene abajo, y eso los ayudaría enormemente. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? ¿Están peleando con la intensidad que hay que pelear estas cosas? No lo sé. Pero tengo la sensación que eso, que se ha visto el disparate, lo han visto frente a ellos, y es posible que en una oportunidad así ocurra. Bueno, ¿cuál es la reforma que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reforma integral. Acá tenemos que restablecer el orden fiscal y monetario. La democracia liberal, esta costumbre extraordinaria que viene de la Revolución Americana, pensada por Locke, por Montesquieu, por Hume, por muchos pensadores, sobre todo los del federalista,
requiere que no prevalezca la demagogia. Estados Unidos, las veces que estuvieron cerca de alguna locura demagógica, perdieron los demagogos. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, Bryan perdió las elecciones, porque si las hubiera ganado, la idea de él era hacer una cosa a la Argentina. ¿Por qué no crecemos imprimiendo papel? Eso es una cosa que solo a nosotros se nos ocurre. Además, esta vez es más patológico, porque como Skinner, todos nuestros problemas se elevan a la N. Ahora, esto es para que el doctor Pasquet se entere, imprimimos papeles de baja denominación. Entonces nos cuesta más lo que gastamos en la imprenta que lo que sacamos los papeles. No sé si se dan cuenta, ¿eh? Es tan disparatado el régimen que imprimimos, pero en piquete. Entonces ni el impuesto inflacionario saben cobrar. Es una cosa desesperante. La reforma, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos que cambiar el régimen fiscal y monetario, tenemos que cambiar las facultades del poder administrador para que no pueda meter el dedo y los tenemos que cambiar de manera estructural, que no tenga facultad del presidente. Es decir, tiene que quitársele esa facultad de poder meter el dedo y decir a vos sí, a vos no, que es dramática esa facultad. Tenemos que integrarnos al mundo. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, el oficialismo está preocupado porque dice, ¿qué pasa si sigue subiendo el precio de la soja? Disfrutá, idiota. Disfrutá. Dice, ¿por qué vamos a sembrar todo soja? Digo, ¿pero qué te puede pasar mejor? Que los precios tuyos y el consumo interno, pero olvídate de eso. Si lo que vos vendés sube de precio, es pura ganancia. Es pura ganancia. Nosotros tenemos que integrarnos a la economía mundial, vamos a tener que hacer una reforma fiscal de una envergadura extraordinaria, eso sí que hay que entenderlo bien. Es de una medida extraordinaria, son 5 o 6 puntos del PBI. Hacer ese corte va a temblar hasta las uñas de los parlamentarios. Y las uñas no tiemblan, pero van a temblar. Es una reforma de una magnitud y la tenemos que hacer bajando el gasto, porque los impuestos los hemos llevado a niveles extravagantes. Ahora, y con esto voy a terminar. ¿Cuál es la clave de eso? La clave, hay muchos argentinos que hasta hoy no lo entienden. La clave es tener un programa integral capaz de hacer eso, que reforme la defensa, la inteligencia, la seguridad. Por ejemplo, para que sea el comando aéreo el que le diga al avión no puede entrar, como pasa en Uruguay, como pasa en Paraguay, como pasa en todos los países del mundo. Que no sea una funcionaria administrativa que no sabe de qué se trata, porque ella es activista y está a cargo de los cielos argentinos. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces necesitamos reformar eso, necesitamos reformar la justicia, necesitamos reformar la educación de una manera, porque fíjense que el doctor López Pasquet está preocupado por los resultados uruguayos. Uruguay más o menos ha mantenido los resultados y lo ha mejorado un poquito. Nosotros nos hemos ido a pique. Y nosotros tenemos inmensas dificultades para reformar la educación, porque el grueso de los que trabajan en educación creen que la educación es un trabajo. Es decir, es un trabajo. Si enseña, no enseña, irrelevante. Es un trabajo cuya productividad está prohibido medir. Digo, una de las reformas que yo estoy proponiendo en el Parlamento es que se pueda medir eso. Es un secreto de Estado el rendimiento escolar en la Argentina. Eso es un disparate. Es como si yo le pidiera al diputado Pasquet que fuera mi socio y le dijera, ahora, el cuadro es pérdida y ganancia, y el balance no lo va a ver jamás. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros, esa es nuestra organización. En la salud tenemos un problema inmenso. Nosotros gastamos una cifra enorme y no tenemos interoperabilidad del sistema. No funciona como interoperable. Entonces puede pasar, a veces tenemos excesos en un lado, defectos, no lo podemos utilizar por un mal diseño regulatorio. Y tenemos, y acá viene el punto decisivo, que construir sobre ese programa una narrativa atractiva y optimista, que nos lleve a
bajo reglas de una coalición, que podemos aprender mucho de los uruguayos, de los alemanes. Los alemanes tienen una coalición entre los verdes, los socialdemócratas y los liberales. Los liberales afortunadamente están a cargo de los presupuestos, de los impuestos y de las transferencias sociales. Me ponen a mí, para sacarme un peso hay que operarme. Digo, a cargo de las transferencias sociales, sería una cosa inolvidable. Entonces digo, tenemos que construir una gobernanza de la coalición opositora, y acá viene la clave de todo. La clave, ahora viene la gema de esta exposición. ¿Cuál es la clave? Necesitamos un triunfo arrollador. Un triunfo que nos cree mayorías capaces de darnos la fortaleza para hacer las reformas. Porque más allá de todos los disparates que hemos contado y que todos ustedes conocen en detalle, la clave de la Argentina va a ser la gobernabilidad. La clave, el problema decisivo de esa reforma va a ser que van a intentar quebrar al Estado legítimo de derecho en las calles. Y tenemos que estar dispuestos a impedirlo. O sea, puesto en el lenguaje de un diputado importante de Argentina, que no lo piensen ni se atrevan. Y que si lo piensan y se atreven, van a conocer algo que nunca se imaginaron. Eso, la amenaza tiene que ser muy precisa. Y los líderes que estén dispuestos a ir a esa disputa tienen que saber que su poder legítimamente surgido de un triunfo arrollador va a ser disputado en las calles, va a ser considerado ilegítimo y va a haber que imponer el Estado de Derecho usando el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado legítimo de derecho. En el sur patagónico, donde alzan las banderas en nuestras escuelas de una que no es la bandera argentina, en el narcotráfico en Rosario y en el conurbano, y en las calles de Buenos Aires, donde ustedes vieron los mapas, dice la columna sur entra por tal lado, la columna norte entra por tal lado, la ciudad está todos los días tomada. ¿Alguien cree que eso es normal? Bueno, eso hay que acabarlo. Acabar eso son los 70, 80 mil piqueteros que gobiernan 7, 8 millones de planes sociales, que creen que su empresa es esa. Su empresa es administrar los planes sociales. El día que queramos parar eso, va a haber un choque inevitable. El que no entienda eso es que no entiende que el acuerdo de San Nicolás ocurrió después de Casero. No podía haber acuerdo de San Nicolás sin Casero. Gracias. Excelente exposición, estamos cortos de tiempo, pero hacemos un par de preguntas. Una pregunta para el diputado Pasqué, mencionó la educación y la seguridad social. No sé si puede contarnos brevemente los desafíos, particularmente de la seguridad social, ¿no? ¿Quién está ahora encabezando esta comisión? Una comisión bien interesante en marcha para precisar los desafíos y eventualmente para decirle a la sociedad uruguaya que como tiene determinados regímenes jubilatorios, en algunos casos con 60 años, por ejemplo en el sistema bancario, en otros también, bueno, en Argentina a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres, para llegar a vivir en casi 100 años en una población que envejece mucho, con una tasa de natalidad muy baja. Uruguay tiene muchos indicadores sociales e institucionales del primer mundo, pero no económicos, no de ingresos, no de la productividad. Y ahí hay un problema que se traduce en un bajo crecimiento y que se podrá traducir en un futuro problema. Y en ese sentido está la actual administración del presidente Lacalle Pou impulsando y dialogando para esta reforma de la seguridad social. No sé si usted, diputado Pasqué, nos puede hablar un poquito de eso. Y lo otro para los dos, y si no hay ninguna pregunta para ir cerrando, mi pregunta tiene que ver con este actor importante que son los sindicatos en uno y otro lado, ¿no? Los sindicatos uruguayos son duros, pero tienen una visión ideológica que tiene que ver con su historia, y en ese sentido son, ¿cómo decirlo diplomáticamente?, menos opacos, ¿no? que los sindicatos argentinos. En ese sentido, los sindicatos argentinos, más allá de que ahora hay una beta más de izquierda, son la columna vertebral del movimiento, ¿no? Y para bien o para mal, el movimiento, cuando ahora gobierna, los tiene
bueno, o sea, como parte de una sociedad, y cuando no, los tendrá también en las calles como otros actores. Así que ahí hay una cuestión interesante para ver en esta economía política de la reforma hacia el desarrollo, ¿no? Son gente honesta, los sindicalistas uruguayos, pero duros, versus gente menos dura o más maleable, como lo vimos con tanto el menemismo, pero más mayormente opaca, ¿no? Así que esas serían dos preguntas, la primera para usted y la segunda para los dos. Si hay alguna otra pregunta me la dicen, y vamos a ir terminando porque nos hemos excedido en el tiempo. Gracias. Bien. El problema nuestro de la seguridad social resulta que tenemos una sociedad envejecida, pautas demográficas del país desarrollado, pero no una economía desarrollada, un porcentaje importante de la población de más de 65 años, porque estábamos en el 14% hace algunos años, pronto eso va a crecer mucho, y bueno, una amplia cobertura del sistema, y no está adecuadamente financiado. El gobierno tiene que aportar actualmente entre 7 u 8 puntos de producto para pagar las jubilaciones todos los meses. Y eso se hace hoy, pero en perspectiva es insostenible. Y en algunas cajas particulares, como por ejemplo la caja profesional, se anuncia que ya a fines del 2024 ya no va a poder pagar las prestaciones que debe pagar. Entonces es como el tic-tac de la bomba de tiempo. Hagan algo porque si no se va a poder cumplir. Para enfrentar este problema de que, repito, se está hablando desde hace años, cuando se dice que hay que reformar la seguridad social, pero no se le ponen manos a la obra porque es mucho más fácil denunciar los problemas que tratar seriamente de corregirlos. El gobierno promovió a través de la ley de urgente consideración, que dio mucho que hablar, seguramente lo habrán escuchado, la creación de una amplia comisión de expertos y de representantes de los partidos políticos y del movimiento sindical, en primer lugar para hacer un diagnóstico de situación y luego a partir de ese diagnóstico para hacer una propuesta sobre la cual habrá de construirse el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento. La comisión se reunió, trabajó muchísimo, y finalmente aprobó por mayoría un diagnóstico que no tiene ninguna revelación especial. Imagínense, ¿no? El desequilibrio básico está claro, mucha gente mayor en edad de jubilarse que va a tener para ir a jubilarse, no hay aporte suficiente, hay un desequilibrio que de algún modo hay que corregir. Pero para entender cómo viene esto, bueno, la representación del Frente Amplio votó en contra del diagnóstico y tampoco presentó un diagnóstico propio. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de interpretar el problema. Bien, pero entonces, ¿cómo lo interpretan ustedes? No sé, pero con esto que te proponen ustedes no estamos de acuerdo. Pero, obviamente, tampoco estuvieron a favor de la recomendación. Y cuando vaya el proyecto de ley al Parlamento, sabemos que vamos a tener una oposición cerrada. Eso está fuera de discusión. Yo aclaré los tantos al principio, yo soy diputado colorado, o sea que todos ustedes saben que lo que yo digo tiene un sesgo. Si hubiera un diputado frente amplista, acá tendríamos un debate que yo ansío tener, pero falta poco. Ahora, el punto es que el Frente Amplio criticó durante los 15 años de su gobierno el sistema de seguridad social establecido por la ley 16.713, que fue la que reformó la seguridad social en los años 90, pero pese a tener mayoría propia para reformar el sistema y hacer el sistema que ellos quisieran, no lo hicieron. Hablaron de que hay que reformar la seguridad social y me decían, porque ustedes tienen los votos, hagan lo que les parezca que haya que hacer, nosotros veremos qué hacemos. Nunca lo hicieron. Y ahora están esperando que vengamos nosotros, los integrantes de la coalición de este gobierno, a corregir lo que ellos no corrigieron para pararse en la vereda de enfrente, decir, le están recortando los beneficios, están obligando a la gente a trabajar más, no sé cuánto, y después, cuando se consume su propósito de volver al gobierno, entonces aprovechar la reforma hecha por la coalición de gobierno sin haber pagado el costo político que la reforma supone. Ese es el esquema. Entonces, lo cual dio lugar a discusiones en el seno de la coalición de gobierno, porque algunos decían con lucidez política, pero entonces si ellos no votan, nosotros no votamos nada, y que sea lo que Dios quiera.
Pero finalmente predominó el sentido de responsabilidad del presidente dijo, no, mira, nosotros nos comprometimos, vamos a promover la reforma de la Seguridad Social, vamos a presentar el proyecto de ley y vamos a votar. Y bueno, y la ciudadanía resolverá, porque en definitiva tenemos que confiar en la lucidez del hombre común, que es el sustento de la democracia, ¿no? La gente bien informada decide bien. Esa es la idea del sistema. Nosotros vamos a ser consecuentes con esa idea, vamos a presentar el proyecto de ley, que todavía no está, no ha llegado al Parlamento, votaremos la reforma tratando de convencer, de explicar, haciendo todo lo que hay que hacer y finalmente, bueno, cuando llegue el momento de votar en el 2024, la gente dirá si apoya o no apoya, pero nos parece que eso es absolutamente indispensable. Nadie piensa en cosas dramáticas. En los hechos la gente no se jubila a los 60, que es lo que puede hacer de acuerdo con la ley, se jubila a los 63, ese es el promedio. La idea que está circulando es extender hasta los 65, por supuesto respetando estrictamente los derechos adquiridos, eso está fuera de toda discusión, pero bueno, que la perspectiva sea que hay que trabajar algunos años más porque la expectativa de vida se ha prolongado y no hay sistema que aguante siempre. Pero en general ese es eso. No me acuerdo cuál era la segunda. La segunda, el rol de los sindicatos en un contexto de la necesidad de una reforma del Estado. Tenemos sindicatos honestos ideológicos versus maleables y no tan honestos. En el uno y otro lado, y la pregunta es para ambos, ¿no? Los nuestros son sindicatos fuertemente ideologizados, de raíz marxista, proclamadamente marxista, un sindicato clasista, combativo todo el discurso completo. Ya le digo, el actual presidente del PIT-CNT fue a Venezuela a abrazarse con Maduro, apoyan con entusiasmo al régimen cubano, sostienen que en Cuba hay democracia. Digo, ese es el perfil ideológico del sindicalismo uruguayo, con excepciones, con casos distintos, pero en las líneas generales eso es así. Entonces, claro, se oponen frontalmente a toda clase de reforma como la que propone este gobierno, lo hacen en la educación, la reforma, la transformación educativa, como le llama el presidente del órgano rector de la enseñanza, está siendo ya fuertemente combatida. La reforma del Estado, que se procurará dar un paso adelante en ese sentido, ahora en la ley de rendición de cuentas que está por presentarse al Parlamento, será también enfrentada sin ninguna duda. Ahí sabemos que tenemos una resistencia muy fuerte en un movimiento sindical que tiene conexión directa con el Frente Amplio, tan directa es la conexión que el actual presidente del Frente Amplio fue importado directamente del PIT-CNT. Fernando Pereira era presidente del PIT-CNT, lo sacaron del PIT-CNT y lo pusieron presidente del Frente Amplio. O sea, ese es el movimiento de pinzas que opera contra el actual gobierno y contra la reforma que el actual gobierno promueve. Nosotros confiamos en que la población sabrá discernir y finalmente terminará respaldando la propuesta de cambio de la coalición de gobierno, que es la propuesta con la cual llegó al triunfo, porque eso fue lo que estamos haciendo ahora, fue lo que dijimos en el 2019. Se puso por escrito un compromiso con el país, se presentó a la ciudadanía, la gente votó por eso. Estamos tratando de llevar a la práctica lo que anunciamos en la campaña electoral. Fue lo que pasó con la ley de urgente consideración, habrán sentido algo de eso, se sancionó en el año 2020, fue impugnada mediante el recurso al referéndum y finalmente ganamos por la misma mayoría por la que se ganó la presidencia en el 2019. Algunos dicen que ese fue un mal resultado para el gobierno, yo creo que fue un excelente resultado, mantuvimos la diferencia en 2019. Y una cosa es el voto de la esperanza, cuando alguien vota un nuevo gobierno esperando que las cosas vayan muy bien, pero no sabe si van a funcionar o no. Y otra cosa es el voto de la confianza. 2 años después, pandemia de por medio, la gente volvió a respaldar lo que había votado 2 años atrás. Yo creo que fue un triunfo político muy importante del gobierno que nos alienta para seguir adelante sabiendo que las dificultades son enormes y que esto se resuelve en el terreno de la política, de la lucha política, de la propaganda, de la explicación, del trabajo político de convencimiento de la gente. Y en eso estamos. Muchas gracias, Ricardo. Una nota interesante lo de Ope sobre dejar por escrito lo que se va a hacer. El expresidente Macri lo está empezando a decir explícitamente, ¿no? Aerolíneas, que no lo dijo en el 2015, otros... Sí lo dijo que no iba a hacer nada. Digo, vamos a acordarnos cómo fue. Bueno, pero... Macri dijo, no voy a hacer nada. Bueno. No, porque digo, pongamos también, no vemos los problemas nuestros, no lo entendemos. O sea, Macri llegó al gobierno bajo la bandera, no nos acordamos, de que no iba a hacer nada.
La cuestión iba a ser un gobierno decente, no era difícil porque lo anterior, y de cierta eficacia operativa. Eso fue lo que le propusieron al país. Eso estaba equivocado, porque con eso íbamos a una crisis feroz. Pero digo, seamos justos, él dijo explícitamente en los actos de campaña: no voy a tocar YPF, no voy a tocar la compañía aérea, no voy a hacer nada. Y no hizo nada. Eso es importante reconocer. Es verdad que hoy no podría hacer lo mismo. Hoy si dice no voy a hacer nada, ni puede empezar a dialogar. Lo que hay que decir, hay que hacer, y de verdad, yo coincido con el doctor López Pasquet, que cuanto más transparente, clara y precisa sea la propuesta de gobernabilidad primero, o sea, que no va a permitir el gobierno ser desafiado en el monopolio de la fuerza. Eso es vital. La gente lo que tiene en la cabeza no es que hay que hacer reformas, todos sabemos que esto es disparatado. El problema es, ¿lo podrá hacer? ¿Tendrá la fuerza? ¿No lo enloquecerá? Y acá viene la respuesta, Pedro. En realidad, el sindicalismo nuestro, más allá de ese término tan logrado de opacidad, que es un término, es un eufemismo muy valioso, el sindicalismo nuestro tiene dos partes muy diferenciadas, que son los sindicatos que están en áreas competitivas con el mundo, manufactureras, privadas, industriales, y el sindicato de las compañías estatales y de la administración y de los docentes. Yo diría que los sindicatos industriales, todo eso, más o menos entienden los problemas. Y si no los entienden, los pagan. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Obrero dirige el sindicato de neumáticos y ya este mes tuvieron 7 paros? Ganan más, nosotros ganamos poco los diputados nacionales, pero los obreros del caucho ganan más que los diputados nacionales. Para tener una idea, ganan 350.000 pesos por mes. Y no les da caso. Ellos quieren, es decir, tienen un ingreso, un diputado de la Nación limpio gana 3.30, 3.35, o sea, digo, esa es la realidad. Y a pesar de eso, este mes tuvimos 7 paros del CEN. Ahora, eso lo paga. O sea, si las fábricas cierran y nos quedamos sin fábrica de neumáticos porque están locos y quieren quemar su fuente de trabajo, se van a quedar sin trabajo. Cosa que no hay que descartar dada la locura de los líderes de ese sindicato. Ahora, en los sindicatos estatales acá hay un problema muy grande. Empecemos por el de los maestros. La resistencia que va a ofrecer el sindicato de maestros va a ser monumental. La resistencia que va a ofrecer Moyano, que vive de regulaciones estatales. Acuérdense ustedes cuando Sturzenegger en los primeros días del gobierno de Macri quiso que los resúmenes bancarios fueran online, como se hacía en todo el mundo. Tuvimos casi al borde del colapso del gobierno porque Moyano dijo: o me cambia esto, es decir, Moyano quiere que le imprimamos el resumen y llevarlo casa por casa, decenas de millones de papeles inútiles que van de un lado a otro, pero viven de eso. Y en el sindicato de la basura, que es otra tragedia que tenemos, que es Moyano también, cada licitación hay que pagarle a los empleados como si fueran despedidos. Y la nueva empresa, digamos, que haya continuidad laboral, tiene que cobrar despido. Eso ha sido ahí va a haber problemas. Y va a haber problemas no por opaco, menos opaco, va a haber problemas porque los sindicatos estatales creen que ellos tienen una canonjía. Por ejemplo, una de las pocas reformas que se hizo en el gobierno anterior, que fue la reforma que hizo María Eugenia Vidal con el Banco de Provincia, que tenía una jubilación a los 50 años, se parecía a la ley madre del Uruguay, una cosa disparatada. Había 20.000 jubilados para los 8.000 aportantes, una cosa disparatada, era un déficit a la provincia enorme. Lo que propuso María Eugenia Vidal fue que el jubilado del Banco de Provincia de Buenos Aires, de ahora en más, respetando los derechos adquiridos de todos los que estaban jubilados, de ahora en más se jubilara igual que el del Banco francés, el Banco Nación. Bueno, por supuesto tenemos sublevada la provincia y Kicillof está volviendo para atrás la reforma.
O sea, digo, esto también es importante. Tenemos, el triunfo arrollador necesita ser arrollador varias veces. Tenemos que evitar que haya anguaño, que se pueda volver para atrás. Tenemos que hacer tantas cosas que ahí viene el escepticismo de Pedro. Por eso, para gobernar Argentina, entre otros atributos, además mucho coraje, mucha firmeza, mucha decisión, mucho empuje personal, se necesita tener un optimismo. ¿Cómo era el personaje de Cándido de Pangloss? Es decir, un optimismo panglosiano. Si no, es difícil. Hay que tener un optimismo panglosiano. Ahora la oportunidad es inmensa. Pero hoy no lo queremos aburrir al diputado con una oportunidad inmensa. Gracias, Ricardo. Una pregunta del ya yo lo escucho. ¿Matías está por aquí? Sí. ¿Cómo hacemos? No, tomalas directo. Sí, señor. Para el señor presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, y que está ligado con, seguramente Ricardo al final va a hacer algún comentario también. En las últimas elecciones presidenciales, Uruguay cambió el signo político después de 15 años. Y para que eso ocurriera, se tuvo que formar un gobierno de coalición. Y es muy bueno que aquí no esté un representante del Partido Blanco, mayoritario en esa coalición en términos de votos, sino que esté un representante del segundo partido que permitió que ese cambio de signo político ocurriera. ¿Cómo ha funcionado la coalición en el gobierno? ¿Y cómo funciona la coalición en vista, como decía el doctor López Murphy, a la necesidad de continuidad en el próximo cambio, que esperemos que no sea cambio, político en el Uruguay? ¿Está funcionando esa coalición? Porque otro de los grandes problemas que tenemos aquí en la Argentina es que la coalición de oposición no está funcionando como una coalición que permita ver que hay un conjunto armónico y que va detrás de una misma idea. Por eso la pregunta a usted y seguramente Ricardo hará algún comentario. Mire, está funcionando, pese a que desde el primer día se dijo que no iba a durar ni un ratito. Lo dijeron cuando se constituyó y bueno, pese a eso ganó la elección legislativa en octubre y ganó la segunda vuelta de la elección presidencial y después votó la ley de urgencia y votó la ley de presupuesto y votó la rendición de cuentas, es decir, viene funcionando pese a todos los pesares. Y cuando el Frente Amplio ha interpelado ministros del gobierno, la coalición los ha respaldado con los votos de todos los partidos integrantes de la coalición. Ahora, eso no significa que no haya problemas, que los hay. Los otros días tuvimos una reunión, todos los representantes de todos los partidos de la coalición, con el secretario de la presidencia, en la torre ejecutiva, hablando de la necesidad de mejorar la comunicación, mejorar la coordinación, resolver las tensiones que sin duda existen, somos partidos distintos. Y hay un partido nuevo, que es Cabildo Abierto, el que encabeza el senador Manini, que en fin, plantea sus particulares reivindicaciones con mucha energía y bueno, eso exige que la coalición haga esfuerzos para resolver las cosas de la mejor manera. Yo creo que pese a los problemas y las dificultades se va a mantener la coalición por algo muy claro. Ningún partido, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni Cabildo Abierto, ni ningún otro de los partidos menores, mucho menos, tienen posibilidad de ganar por sí solos una elección. Así que si queremos estar en el gobierno, aspiración natural de cualquier partido político, tenemos que integrar esta coalición. Si no, la derrota es absolutamente inexorable y eso es clarísimo para todos. O sea, no hay futuro político para los partidos que integran la coalición fuera de la coalición. Y creo que ese argumento, si actuamos racionalmente, ese argumento debiera conducirnos a superar los problemas, por difíciles que sean, y mantener la coalición. Un comentario muy breve. Nuestro nivel de organización es inferior a ese. Probablemente la clave de lo que no funciona en la coalición opositora es la gobernanza, no tiene reglas de
funcionamiento razonables, salvo en sus bloques parlamentarios que funcionan mucho mejor. Yo tengo una visión más favorable. Yo creo que la coalición va a terminar con un programa razonable, con una narrativa razonable y con candidatos razonables. Y más aún, no hay alternativa. O es eso, o como decía mi abuela, que te coja confesado. No, esto quiero ser preciso. Si hay la mínima división, no hay triunfo arrollador. Sin triunfo arrollador no hay gobernabilidad. Sin gobernabilidad, que te coja confesado. Muchísimas gracias, nos extendimos un poco, pedimos disculpas, escuchamos. Brevemente, hacían al inicio el doctor Poschetti y el doctor López Murphy hacían referencia de que la democracia igualmente sigue siendo un elemento necesario para el estilo de vida de una sociedad liberal. De hecho, eso me recordaba una nota que salió en Foreign Policy que decía: miren las elecciones, fue de febrero de este año, de Costa Rica, qué aburridas que son, y qué bueno que sea qué aburridas que son. Porque hablaba de un sistema institucional que nadie cuestiona, que diferencias que haya entre partidos, igualmente la caja siempre se mantiene medianamente igual. Ahora, pensando en una estadística, una encuesta había salido el año pasado, para esta época, casi final de año, el 54% de los encuestados de Latinoamérica, era una encuesta de percepción de la democracia en Latinoamérica, decía que estaba dispuesto a soportar un gobierno autoritario porque no veía en la democracia la capacidad de respuesta que la democracia prometía en su estructura como democracia liberal. No solo sería un desafío el hecho de mantener el ideal de la democracia, la política aburrida, sino también sería el hecho de que hay que volver a reconquistar a la sociedad que se siente a veces en algunas partes del mundo, puntualmente Latinoamérica en este caso, bastante traicionada a las expectativas que la democracia siempre se prometió a sí misma, ¿no? Sí, ¿no? Si quiere yo lo tomo. A ver, el problema viene de la campaña del 83, cuando la democracia se come, se cura, se educa. La democracia no está para eso. La democracia está para resolver el problema de cómo gobernamos, cómo creamos reglas y cómo en esas reglas las sociedades pueden prosperar. Si además queremos que la democracia sea una fuente de juvencia, vamos a fracasar. Y es verdad que la democracia liberal está cuestionada en el mundo y lo estuvo en otros periodos de la historia, o sea, digamos, entre los años 20 y los años 40, el corporativismo predominaba, y acá mismo una de las tragedias de nuestra historia es cuando adoptamos los modelos corporativistas derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué era lo que? Había también una sensación de fracaso, por eso los alemanes, los italianos, los españoles, los portugueses, varios más adoptaban regímenes corporativos, que, digamos, yo me acuerdo todavía la arenga que había contra la partidocracia liberal. Eso era una arenga tremenda. ¿Qué lo hacían? Los grupos fascistoides y la hacían las formaciones de izquierda. Unos prometiendo los gulag y el terror de los criminales como Stalin, como Trotsky, como Lenin, como Mao, bueno, como Che Guevara, el peor de todos probablemente, porque es el menos localizado como criminal. Entonces lo peor, ustedes saben que es cuando hay uno que es muy criminal y uno lo subestima. Guevara creía que había que convertir a los militantes en una cantera de odio y en una fría máquina de matar. Decía disparates parecidos a lo de Cristina. Por ejemplo, en Punta del Este, famoso el discurso cuando dijo que en 20 años iban a alcanzar Estados Unidos. Digo, para Guevara era inenarrable en su formación económica. Parte de los problemas de Cuba se deben a que Guevara fue el presidente del Banco Central, ministro de Industria, donde, ¿cómo era que decían de Atila? Donde pasa Atila no crece el pasto. Bueno, algo donde pasa el Che Guevara no crece el pasto.
Yo lo que digo es esto, que sería deseable que la ciudadanía aceptara que no puede pretender que con la democracia se coma, se cure y se eduque, pero estamos lejos de eso. Y la gente espera respuestas a sus problemas, y si las instituciones no dan las soluciones, la gente las busca del otro lado. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública. A veces algunos somos digamos, de cierta formación liberal y formación jurídica, yo soy abogado, tenemos reparos muy fuertes contra, digamos, lo que se llama la mano dura, la legislación más severa en materia penal. Ahora, lo cierto es que si nosotros no encontramos las respuestas, la gente después las busca por su lado y aparecen los casos de justicia por mano propia. Vecinos que en un lugar ven a alguien con apariencia delictiva, lo persiguen y lo cascan o lo matan. Lo que digo es, las instituciones tienen que responder, porque la gente que pasa sus dificultades, que pasa hambre, que no tiene empleo, que se ve atacada por el delito y no ve que el Estado responda, entonces sale para cualquier lado. Y eso tenemos que evitarlo. Que no es fácil, que exige un esfuerzo, exige ante todo no prometer lo que no se pueda cumplir. La racionalidad en el planteo político. Si prometemos maravillas y villas y castillos al día siguiente, no vamos a cumplir, la gente se va a indignar con razón. Prometamos razonablemente, seriamente, sensatamente y luego cumplamos. Y que la gente vea el esfuerzo de la dirigencia política por cumplir. Yo creo que el ejemplo pesa mucho. Cuando la gente está pasando dificultades, tiene que haber conductas austeras en el gobierno. No predico la moralina, pero digo, tiene que haber, si levantamos consignas poco menos que heroicas, ¿no? Vamos a hacer porque eso lo pasa también en Uruguay. No me estoy refiriendo a la situación argentina, a mí no me compete referirme a ella, pero digo, si nosotros decimos hay que, como se ha dicho tantas veces, ajustarse el cinturón y aprender que es necesaria la austeridad, bueno, la conducta de los gobernantes tiene que ser irreprochable, absolutamente irreprochable, transparente, digna, austera, y tenemos que salir con las instituciones del Estado a responderle a la gente, porque para eso nos vota. Y si la promesa no se cumple, si la gente ve que se dice una cosa y se hace otra o no se hace nada, por supuesto que lo que resulta es el desencanto y la búsqueda de otras alternativas. Cuando hay partidos que no han gobernado y que se ofrecen para gobernar, bueno, el sistema ofrece una solución. Ahora, cuando todo gobernaron y nadie arregló nada, bueno, entonces la decepción es profunda y afecta al sistema, lo cual no debe suceder. Pero bueno, esa es la tarea que tienen los que un día piden que se les dé la responsabilidad de gobernar y otro día se encuentran porque la ciudadanía se los da. Bueno, gobiernen ustedes, cumplan. Creo que eso tiene que ganarnos íntimamente a todos. Tenemos la obligación de cumplir o futbolísticamente dejar el alma en la cancha y que la gente lo vea para que vea que estamos tratando de cumplir. Por eso sostiene la confianza en las instituciones. Sin confianza no hay nada. En Uruguay no estamos tan mal, que no son el 54%, estamos mucho más altos que nosotros, Costa Rica y Chile. Uruguay son por encima de todo en cuanto a confianza en el sistema democrático. Pero bueno, si no mantenemos eso, se nos cae el sistema por la base. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Universidad de SEMA, a Matías Silvitsky, al rector, muchísimas gracias a Don López Pasquet, don Ricardo López Murphy, ha sido una excelente discusión. Los esperamos pronto. Muchas gracias por estar aquí.